En Mateo 23 encontramos las palabras de Jesús en reprensión a los fariseos. Es un discurso impactante por lo rudo de las palabras. Jesús les dijo que eran unos hipócritas, que la labor que ellos hacían era una maldición para la gente y que ellos no iban a entrar en el cielo. Los llamó necios porque no entendían las cosas de Dios. Cumplían las cosas más insignificantes, pero fallaban en lo más importante. Sus corazones estaban llenos de robo e impureza, y finalmente les dijo que no escaparían el infierno. Son palabras bastante difíciles de escuchar sin caer en el odio y el resentimiento. Pero Jesús no estaba tratando de rechazarlos ni condenarlos. Más bien les estaba ministrando, porque Jesús ministraba a las personas según sus necesidades. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, recibe un saludo cordial, muy contento de estar de vuelta contigo. Hoy tenemos el tema muy hermoso que se llama Ministrar como Jesús. Y ministrar como Jesús es el blanco y objetivo de nuestra vida. ¿Comenzamos orando? Oremos. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de presentarnos delante de ti, desnudos tal como somos. Pedimos tu bendición sobre las palabras que hablemos y que tú nos muestres las palabras tuyas al leer la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este tema de ministrar como Jesús, es lógico que nosotros hagamos una descripción de cómo es el ministerio de Jesús y la mayor parte de la lección se va a tratar precisamente en ese punto, cómo fue que ministró Jesús. Así que vamos a comenzar con una descripción que se encuentra en Hechos. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: de veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación le es acepto el que le teme y obra justicia. Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es el Señor de todos. Ustedes saben el mensaje que ha sido divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Dios estaba con él, como indicó Pedro muy detalladamente, predicando un evangelio de paz. Él lo llama el evangelio de la paz. Es decir, que él reconocía que había muchas Irene, que es la palabra paz en griego, que estoy seguro que no fue la palabra que usó ni Jesús ni Pedro. Es la palabra que los escritores de la Biblia usaron para comunicar lo que ellos dijeron en arameo. Bueno, pero punto y seguido. Había diferentes clases de shalom, había diferentes clases de paz. Ese es el punto clave del mensaje de Jesús. Él traía la paz definitiva. Y Johnny, a mí siempre me ha gustado este pasaje porque resume en una forma muy hermosa el ministerio de Jesús. Andaba haciendo el bien, andaba sanando, andaba trayendo paz. Y si nosotros vamos a ministrar como Jesús ministraba, tenemos que comenzar por aquí, viendo cuál era el efecto de el ministerio de Jesús. ¿Cuál era el efecto de sus palabras? ¿Qué es lo que él hacía cuando llegaba
a un lugar. Pero esa no es la única descripción, hay muchas más. Vamos a ir a la siguiente en Primera de Juan. Hijitos, nadie los engañe. El que practica justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Esta descripción pone el contexto del ministerio de Jesús en ese lugar donde se describe a las personas como víctimas del diablo. Jesús sanaba, Jesús liberaba, Jesús daba vista, daba esperanza. Todas estas personas eran personas oprimidas por el diablo, eran personas que él venía a liberar con el mensaje del evangelio. Amén. Tanto como lo escribió Juan y registrado en Primera de Juan 3, como el Señor Jesús lo habló y está registrado en Lucas 4, la clave está en esa libertad que compagina con lo que leímos de Hechos acerca de traer paz. La paz, que está basada en libertad de toda opresión. Amén. Entonces, Johnny, si el ministerio de Jesús era ese, entonces, ¿cómo se desenvuelve nuestro ministerio? Vamos a ver cómo lo pone Pablo en el libro de Efesios. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Esto le pudiera dar temor a las personas. Esto pudiera decirle a las personas que cuando nosotros estamos haciendo ministerio, nos estamos enfrentando a principados, a gobernantes de maldad. Y es cierto, porque esa fue la obra que hizo Jesús, deshacer las obras del diablo, liberar a los cautivos, liberar a las personas que estaban presas por el diablo. Cuando nosotros le compartimos el evangelio a una persona, Johnny, nos estamos enfrentando al diablo, estamos incursionando en el terreno del diablo y el diablo no estará contento ni dejará ir a una persona así fácilmente. Pablo nos está advirtiendo que nos debemos apertrechar, debemos de llenarnos de fe, debemos de utilizar la escritura y sobre todo la confianza en Dios de que lo que estamos haciendo lo hacemos bajo su mandato, lo hacemos en la compañía del Espíritu Santo. Esto que tú acabas de decir tan detalladamente, Rafael, en Efesios está hablando de una doble dimensión. Lo que nosotros tú y yo vemos en el diario vivir al acercarnos a las personas y al ayudarles en su sanidad, en sus problemas, aquí lo presenta el hermano Pablito, escrito en su epístola a los Efesios, como que ocurre en lugares celestiales. Es una lucha cósmica que no es simplemente del diario vivir, sino que aunque se manifieste en el diario vivir, sus implicaciones son eternas. Por eso es la paz la que trae Jesús, porque lo que ocurre y lo que decimos aquí tiene implicaciones en lugares celestiales. Así lo veo al leer estos versos. Sí, Johnny, y no solamente estamos luchando contra esas potestades de maldad, estamos acompañados por el Espíritu Santo. Amén. Estamos acompañados con la presencia de Cristo a través de su Espíritu, que nos da fortaleza, nos da la habilidad de compartir el Evangelio, nos da la capacidad de hacer milagros, nos da la capacidad de extender su ministerio,
porque el ministerio de Cristo no se acabó, continúa en la persona de sus hijos a través del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a ver otros ejemplos de formas en las cuales Jesús ministró, porque las dos descripciones que leímos no completan el cuadro del ministerio de Jesús. Vamos a ver qué otras cosas hacía Jesús en su ministerio. Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Qué palabras tan tristes, contrarias a la paz que Jesús prometió y nos regaló tanto a nosotros como a Pedro y a los otros discípulos y apóstoles en particular. Estos versos relatan la historia, pero abren una puerta, que es el detalle que estamos enfatizando. Abren una puerta, remueven las cortinas y nos muestran una conversación que ocurre tras bastidores. El diablo, Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Entonces se está presentando aquí a Satanás como uno supeditado, como un siervo de la Trinidad, y en este caso específicamente a Jesús le ha dado una comunicación pidiéndole tentar a Pedro. Esto es fascinante, Rafael, porque nos muestra cómo Dios siempre ha sido y sigue siendo el dueño de este planeta. Y aunque Satanás pretenda comunicar de la mejor manera de marketing posible que él es el dueño, él nunca ha sido el dueño. Tiene que pedirle permiso a Dios para actuar. Ahora, Johnny, este pasaje es interesante porque Jesús tenía una relación muy estrecha con Pedro y él sabía las pruebas por las que Pedro iba a pasar y hasta le advirtió de la gran tentación y le dijo, estoy orando por ti para que tu fe no falle. Ese aspecto de que Jesús oró por Pedro nos ayuda a entender que la oración era otra forma en la cual Jesús ministraba a sus discípulos y ministraba por la gente. La Escritura nos dice que Él intercede por nosotros. Y creo que eso quiere decir que nosotros también necesitamos dedicarnos en oración para salvar a las personas con las cuales nos relacionamos, para poderles traer el conocimiento de Jesús. Interesantemente, Pedro fracasó en su fe, justo como lo dijo, lo insinuó Jesús. Cuando llegaron a arrestarlo, Pedro huyó. Más adelante lo negó. Pero la oración de Jesús se contestó porque Pedro se acordó de que Jesús oró por él y que le dijo, después que hayas regresado. Entonces Pedro entendió el amor de Jesús y que si él regresaba iba a ser aceptado. La oración de Jesús se cumplió. Nuestras oraciones por las personas también Dios las va a oír, escuchar, quiero decir, y va a enviar su Espíritu Santo para trabajar con las personas. Y también podemos tener la experiencia de que tuvo Jesús, que alguien podría interpretar que la oración de Jesús no sirvió, porque Pedro fracasó. Pero la oración incluía, como acabas de señalar, el regreso. Y esa debe ser la misma visión que nosotros tenemos para nuestras oraciones por nuestros seres amados en intercesión por otros. Así mismo. Bien, ahora vamos a ir a otro ejemplo de cómo Jesús ministró, en este caso, a Nicodemo. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús y le dijo, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Aquí hay un llamado especial que Jesús le hizo a Nicodemo. Nicodemo no estaba lejos, era un hombre que veía las obras de Jesús y no rechazó a Jesús a priori, sino que pensó correctamente que tenía que estar con Dios por las cosas que había visto que Jesús hacía. Y él vino tal vez a argumentar con Jesús, pero Jesús se fue al grano y le dijo sobre el nuevo nacimiento. Johnny, este era un hombre que ya tenía suficientes evidencias, que ya tenía todo lo necesario para tomar una decisión de confesar sus pecados y buscar el nuevo nacimiento, buscar el arrepentimiento que predicaba Juan y que predicaba Jesús. Jesús lo llamó a aceptar. Y Johnny, hay mucha gente que viene a nuestras iglesias, que nos conoce, parientes que nosotros tenemos, hijos, hermanos, diferentes personas que nos han conocido por años y que son simpatizantes de las cosas que les hemos dicho, pero que no toman una decisión. Jesús nos enseñó que nosotros debemos hacerles un llamado, no continuar viviendo con ellos como que todo sigue igual, sino hacerles un llamado a entregarse para poder ver el reino de Dios. Amén. Y ese proceso de llamado que describes ha de incluir también la paciencia manifestada por Jesús, quien no se sintió indigno ni rechazado por la invitación de Nicodemo de hablar con él en la oscuridad de la noche en una esquinita. Nosotros también tenemos que ser flexibles como Jesús, permitiéndole a las personas esta privacidad y no tomarlo de manera personal como un ataque y como una vergüenza. Ahora, Johnny, esa fue la forma como Jesús le ministró a este fariseo. Pero cuando nosotros corremos unas páginas del Evangelio y llegamos a Mateo 23, encontramos que Jesús utilizó otra forma de ministrar. Vamos a leer varios de esos versículos. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué cierran el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ustedes no entran, ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados que, a la verdad, se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. Así también ustedes, a la verdad, por fuera se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo se escaparán de la condenación del infierno? Johnny, qué impactante este discurso que dio Jesús a los fariseos por lo rudo de las palabras que utilizó. No estamos acostumbrados a escuchar que Jesús se refiere a las personas así. Los llamó hipócritas, les dijo que eran unos necios, que ellos cumplían las cosas más insignificantes, pero en las cosas más importantes todo eso lo fallaban. Que la obra que ellos hacían con la gente era una maldición porque no los dejaban entrar en el cielo, ni ellos tampoco iban a entrar en el cielo. Les dijo tantas cosas difíciles. Y mi pregunta es, ¿por qué Jesús les habló tan rudamente a estos fariseos? Y la verdad del caso, Rafael, es que
Yo no tengo la respuesta a la razón por la cual Jesús lo hizo, pero sí puedo declarar con la certeza de la Biblia que era un insulto y que cualquier explicación que demos ha de incluir el hecho de que Jesús estaba insultando. Y esto hace a Jesús un humano tal como tú y como yo, y hace que nosotros podamos visualizar las comunicaciones de los seres humanos, incluyendo insultos, como parte del repertorio de la comunicación del Evangelio. Eso parece extraño lo que estoy diciendo, pero está directamente relacionado con el aprendizaje de esta semana, lo que hizo Jesús para nosotros imitarlo. Ahora, Johnny, a mí se me hace que Jesús utilizó este método porque necesitaba sacudirlos. Jesús dijo que al que más tiene, más se le pide, más se le exige, más se le exige que devuelvan por los talentos que se les dieron. Estos hombres, como dijo en una ocasión Pablo, eran educados a los pies de Gamaliel o a los pies de los rabinos más sabios. Estos eran los líderes de Israel. Estos eran las personas que tenían las mayores ventajas por sus posiciones políticas y de influencia sobre el pueblo y en los lugares de gobernantes y políticos. Pero todas esas ventajas que recibieron, en vez de utilizarlas para dirigir las miradas del pueblo hacia Dios, la utilizaban para engrandecerse ellos y diferentes cosas que mencionó Jesús. Jesús les estaba dando cachetadas verbales, tal vez para despertarlos, para sacudirlos. Y no es tan diferente a las invasiones que Dios permitía que hicieran los asirios, que hicieran otros pueblos en contra de Israel, para sacudirlos del estupor espiritual y las rebeliones espirituales, las idolatrías en las que ellos se encontraban en diferentes puntos de su historia. Todo con propósito de salvación. Sí. Y se entiende que la razón por la que Jesús lo estaba haciendo no era para rechazarlos y condenarlos y enviarlos al infierno. Era para despertarlos, como para que se dieran cuenta que iban por un camino que no era el camino correcto. Pero esa no fue la única forma en que Jesús ministraba. Vamos a leer un pasaje más, un ejemplo más de cómo él ministró, en este caso, a la mujer. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú, pues, ¿qué dices? Esto decían para probarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Pero como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Al inclinarse hacia abajo, otra vez, escribía en tierra. Pero cuando lo oyeron, salían uno por uno, comenzando por los más viejos. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Entonces encontramos aquí un gran contraste en la forma como Jesús le ministró a esta mujer y la forma como le ministró a los fariseos en Mateo 23. A ellos en una forma muy ruda, muy tosca. A esta mujer en una forma muy compasiva y protectora. No quería que estos hombres la castigaran y le hicieran daño como amenazaban. Más bien los espantó a ellos que se fueran, para entonces hablarle con compasión a esta mujer. Fíjate, Johnny, que tal vez un fariseo hubiera mirado a esa mujer y le hubiera dicho: mujer pecadora, eres una adúltera,
víbora. Eres una malvada que te vas a perder. Y Jesús pudo haber hecho lo mismo, pero escogió no utilizar ninguna de esas expresiones y más bien hablarle con compasión. Y la pregunta es entonces, ¿por qué le habló a ella con tanta compasión? Y esa respuesta está centrada en el propósito de la vida de Jesús, que era traer paz. Y las personas que más perturbadas se encuentran, que son los que están en persecución, sin poder, siendo acusados, son los que tienen más acceso a trazar esa paz. Mientras que los orgullosos y los que están dando poder y ejerciendo poder y condenando a otros, no tienen acceso a la imaginación de esa misericordia, porque se imaginan que no la necesitan. Johnny, a mí me gusta pensar que Jesús vio en esta mujer a una persona mucho más débil y sin los privilegios que tenían aquellos hombres. Esta era una mujer tal vez sin educación, tal vez venía de la pobreza, una mujer que era víctima de la tentación. No sabemos los pormenores del caso, pero cuando Jesús la vio, no vio a una persona que había tenido tantas ventajas y que por lo tanto se le podía exigir mucho. Vio a una persona débil, a una persona tal vez en ignorancia, a la cual había que tratar con compasión y ternura. Pero a pesar de eso, todavía condenó al pecado cuando le dijo, vete y no peques más. Ella entendió que el pecado no estaba bien, pero que ella tenía la oportunidad de acercarse a Dios. Y vamos a ver un último pasaje en Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes, que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Aquí está hablando de cómo nosotros extender el amor que recibimos de parte de Dios a los demás. Y Johnny, cuando nosotros vemos las formas de ministrar de Jesús, nosotros nos podremos sentir tentados en algunas ocasiones en tomar ese ministerio fuerte que él ejerció con algunos fariseos y sentirnos con el deseo de condenar a algunos y señalar sus pecados. Tal vez Jesús podía hacer eso en su sabiduría porque veía que no había otra manera. Pablo aquí nos está aconsejando que más bien nosotros, cuando vemos a los demás que necesitan ser llamados al arrepentimiento y a la salvación, que lo hagamos con un espíritu de mansedumbre, que pensemos, nos consideremos a nosotros mismos. Porque cuando nos miramos a nosotros mismos, Johnny, si nos vemos con honestidad, vamos a ver también a personas pecadoras, nos vamos a ver reflejados como personas que necesitamos la salvación de Jesús, personas a las que Cristo encontró en una ocasión que en el mundo sin esperanza y sin Dios, y nos ha traído a lugares celestiales y nos ha sentado a la diestra de Dios. Y somos ahora reyes y sacerdotes con Cristo. Y por lo tanto, debemos acordarnos de eso y tratar a los demás con mansedumbre, con atraer a las personas con cuerdas de amor, con la hermosura de la santidad de Dios y no con ese ministerio rudo. Y bien, queridos hermanos, con este pensamiento llegamos ya al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.